Buenos días, hermanos y amigos. Estamos en el devocional Tiempo de Refrigerio. Les habla su hermano y amigo Francisco Henao, miembro de la Congregación de Evangélicos en Londres, CEL. Hoy el Señor me ha puesto un tema y le he puesto por título Camino a Emaús. Pero yo me hago una pregunta: ¿a dónde vas tú? Primero, no he encontrado un nombre, el significado etimológico de Emaús, pero para mí tiene un significado tremendo y es lo que quisiera compartir hoy. Emaús es un lugar donde podemos reconocer a Jesús, donde nuestro entendimiento, nuestros sentidos pueden percibir lo que nuestros ojos y sentidos naturales no pueden percibir. Hay un pasaje en la Biblia que nos habla de dos de los discípulos que después de la crucifixión los discípulos se dispersan, no saben qué van a hacer, quieren regresar a sus actividades antiguas, volver a su vieja manera de vivir y están tristes porque parece que han perdido el tiempo, que mm, de nada sirvió el que hubiéramos caminado con el Maestro. Y ese pasaje lo encontramos en San Lucas 24, del verso 13 en adelante, donde dice el título de este pasaje, dice en el camino de Emaús. Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les pregunta: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, contestó: ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Y Jesús les pregunta: ¿y qué pasó? Y él sabía todo, pero él quería sacar lo que ellos tenían por dentro. Probablemente muchos cristianos que han tirado la toalla, como decían en algún devocional anterior, porque están cansados del camino. Creen que Jesús está muerto y que su situación de vida no le interesa a Jesús. Pero qué mentira tan grande es esa. Jesús está pendiente de ti. Él está al lado tuyo. Y probablemente vas en ese camino de Emaús, triste, aburrido, cansado, pensando de nada sirvió el tiempo que invertí, como los discípulos que pensarían: no, perdimos el tiempo, pensamos que este era el Mesías, que este era el Salvador, que este nos iba a solucionar los problemas. Pero murió y se fue y nada pasó. Probablemente tú te encuentres en esa misma situación. Se encuentra es que parece que Jesús ya no funciona, que has perdido el tiempo. Pero quiero decirte: Jesús está contigo. Y esas situaciones de la vida en ese camino de Emaús que había entre Jerusalén y Emaús, había 11 kilómetros, ese camino que podemos estar caminando nosotros también en nuestras necesidades, situaciones, y parece que Jesús no nos escucha, parece que Jesús se quedó colgado en la cruz. Pero quiero decirte: Jesús está vivo y está al lado tuyo. Y esos discípulos van ahí hablando y Jesús se les acerca y ve lo que del tema del que van hablando. Y ahora qué vamos a hacer, qué va a pasar, perdimos el tiempo, la situación va a seguir igual, nada va a cambiar. Todo esto fue algo que para nada, de nada sirvió. Y tú estás caminando ese camino probablemente, Emaús, con todas las inquietudes, con toda la problemática que puedes estar viviendo. Pero Jesús está a tu lado. Pero los ojos de estos hombres, de estos discípulos, estaban cegados. No podían ver que el Maestro estaba al lado de ellos. Él les hablaba la palabra, les compartía la palabra, pero a pesar de que escuchaban la palabra de Dios, no podían entender lo que el Maestro, que era el Maestro el que les estaba hablando. Y continúan el camino y Jesús hace como el que va a continuar derecho, va a seguir mientras ellos llegaban a su vivienda, a su casa, a su lugar donde iban a llegar. Y Jesús hace que va a seguir de largo, pero ellos hicieron algo que es muy interesante e importante en nuestras vidas. Ellos le dijeron: ven, quédate con nosotros,
ven, cena con nosotros, es tarde de la noche, está oscuro, no debes continuar, es peligroso, ven, quédate con nosotros. Lo invitan a pasar. Probablemente muchos hoy en día Jesús está caminando con ellos, pero en lugar de invitarlo a quedarse con ellos, dejan que Jesús pase de largo. Y la noche es oscura. Y esa noche de oscuridad sin Jesús va a complicar más las situaciones, va a cansar, nos va a enceguecer más, no nos va a permitir ver la luz del día. Y Jesús se queda con ellos y entran a cenar. Y cuando están cenando, Jesús comienza a partir el pan y todas las cosas y ellos inmediatamente reconocieron al maestro. Cuando lo reconocieron, Jesús se esfumó, se fue, salió, no lo volvieron a ver más. Y aquí es lo importante. Permite que Jesús llegue a tu vida. Probablemente no lo veas físicamente, pero quiero decirte que Él está en ti. Él está contigo y Él no te ha abandonado. Permite que Él camine contigo. Que de aquí en adelante esas noches de oscuridad no las pases solo, pásalas con Jesús. Ese tiempo de oscuridad, de tinieblas, donde no puedes percibir las cosas, permite que Jesús esté a la mesa contigo. Él es la luz del mundo. Él es el que va a guiar tus pasos. Él es el que te va a traer una nueva esperanza de vida. Los discípulos, cuando reconocieron a Jesús, no se pudieron quedar quietos. Ya habían escuchado que el Maestro había resucitado, pero no lo habían creído. No lo podían entender. Humanamente se salía de nuestra capacidad de pensar y de intelectual y de raciocinio que tenemos. Un muerto resucitado no es imposible. Nunca había pasado. Y Jesús había resucitado. Y entonces ellos se regresan rápidamente, devolviéndose los mismos 11 kilómetros. O sea que salieron en la noche oscura. Ya no les dio temor. Iban felices de la vida. Jesús estaba con ellos y los iba a guiar. Jesús los iba a cuidar. Y regresan de retorno a Jerusalén. Cuando llegan a Jerusalén encuentran a los otros discípulos reunidos y están compartiendo de que Jesús había resucitado. Y ellos también comparten su testimonio. Si quieren pueden leer ese pasaje de Mateo, de Lucas 24, del 13 al 35, y van a encontrar toda la riqueza de este pasaje. Quiero decirte, amigo, que Jesús está contigo. No permitas que los problemas de la vida te roben la bendición de caminar con Jesús. Antes, por el contrario, permite que esos problemas de la vida sean los que te afianzan en Jesús para que tú puedas revelarle al mundo a Jesús, porque Jesús se manifestará, se glorificará en tu vida y Él hará cosas grandes y maravillosas en tu vida y a través de tu vida. Estos discípulos no se quedaron callados. Salieron a compartir el testimonio de Cristo resucitado, de Cristo, que la cruz no había podido vencer a Cristo, que la cruz solamente fue un paso para llegar a manifestar la gloria total de Dios en la vida del hombre. La gloria de Dios es la gloria de Jesús resucitado, y como Jesús resucitó, nosotros también resucitamos juntamente con Él. Hoy tenemos una nueva vida y debemos aprovecharla al máximo. Anoche compartía con alguien acerca de cómo el mundo se debate en religiones. No es el tiempo de predicar a Jesús y a Jesús resucitado, al que vive y reina por los siglos. Es el tiempo de predicar la palabra de Dios. Es el tiempo de dejar las añadiduras y de dejar de adulterar el evangelio para predicar la palabra viva y eficaz que cambia y transforma vidas. Estos hombres salieron a predicar a Jesús resucitado. Y hoy mi invitación es también para que tú le des cabida a Jesús en tu vida, que le permitas que entre en ti y Él cene contigo y la luz de Dios se revele en tu vida. Que Dios nos bendiga y que siempre podamos tener ese Emaús donde podamos tener un encuentro y una revelación de Jesús en nuestras vidas. Jesús se le reveló a sus discípulos y Jesús se quiere revelar a tu vida en medio de las circunstancias que tú vivas, en medio de la situación que tú estés pasando. Él se quiere revelar. Permite que Él se revele en tu vida y la gloria de Dios será manifiesta en tu vida y a través de tu vida. Señor, gracias por este momento, por este tiempo. Venimos a ponernos en tus manos. Perdónanos porque
tú estás caminando con nosotros, pero muchas veces nos desviamos de la mirada de ti para mirar las cosas del mundo, como le pasó a Pedro en ese caminar en el mar, Señor. Cuando tuvo los ojos puestos en ti, él caminó con firmeza, pero cuando se desvió su mirada a las cosas del mundo, a las cosas naturales, es que comenzó a hundir. Señor, permítenos y ayúdanos para permanecer con nuestra mirada puesta en ti, para que nos ayudes a caminar en medio de la tormenta, a caminar en ese mar de situaciones difíciles y de circunstancias que nos quieren ahogar, Señor, para que podamos revelarte en nuestras vidas y para que el mundo pueda vivir que tú vives, que tú reinas, que tú eres Rey y Señor, en el nombre glorioso, poderoso de Cristo Jesús. Amén